Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 18 de mi curso de aplicación de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y en esta clase vamos a aprender a hacer encapsulados en la técnica de escultura. Y para la primera uña que vamos a realizar, estoy preparando ya mi forma para escultura para colocarla. La preparación la vamos a hacer como siempre, adherimos las pestañas inferiores, vamos a hacer el corte en la parte superior y vamos a realizar los dos cortes en los laterales de nuestra uña. Recuerden que para ello primero tenemos que medir el ancho de la uña a la que vamos a hacerle la extensión. Todos los detalles sobre cómo colocar la forma para escultura, dependiendo del estilo de punta que vayas a realizar, ya están contenidos en las clases 14, 15 y 16, donde te enseño 7 estilos diferentes de puntas, todo paso a paso. Si te perdiste alguna de estas clases, aquí te voy a dejar el enlace en la pestaña superior que aparece a la derecha para que puedas ir a ver estas clases y sepas todos los pormenores sobre cómo colocar la forma para escultura, cómo aplicar el acrílico, cómo limar la uña, dependiendo del estilo de punta que vayas a construir. Bien, entonces aquí ya terminé de colocar mi forma para escultura. Como pueden ver, voy a trabajar en una escultura europea, por eso he hecho una elevación de mi forma para escultura. Y para la primera técnica de encapsulado, como voy a estar trabajando con acrílicos de color, primero voy a realizar una capa protectora a mi uña natural. Vamos a aplicar una capa de acrílico transparente. Esto se hace solamente cuando vas a aplicar acrílicos de color. Como ya lo mencioné, es como para proteger la uña natural, porque a veces estos acrílicos podrían pigmentar la uña natural. Así que siempre es una regla general, es recomendable que no hagan contacto directo con la uña natural y por eso aplicamos siempre una base de acrílicos básicos. Puede ser transparente, un pink básico o algún cover, dependiendo del diseño que vayas a realizar. Yo estoy utilizando transparente, aplico solamente en lo que es mi uña natural. Ahora trabajaré con estos acrílicos. Uno es con bastantes glitters, escarchitas, y el otro es un color mate natural. Los dos son de la línea Exnel, es Neon Lilac y Lavender. Entonces voy a ir aplicándolos uno a uno, alternando los dos colores para ir formando pues mi base de color. Todo esto lo estoy aplicando con mi forma para escultura hecha, es decir, voy a ir esculpiendo mi extensión con los acrílicos directamente. Esta es la forma más rápida de realizar pues tu estructura cuando vas a hacer un encapsulado. Es recomendable cuando vas a realizar un diseño sencillo, rápido, que no requiere de mucho detalle, o cuando vas a encapsular decoración que pues es sencilla y básica para encapsular, como en este caso, o también cuando aplicas acrílicos que ya vienen con la decoración integrada. Aquí yo lo estoy combinando en dos tonalidades, pero podría ser solo de un color o más tonalidades. Esto ya es terreno creativo, mis amores, y recuerden que en este terreno ya las posibilidades son infinitas. Bien, entonces ahora voy a estar esculpiendo toda mi base con estos acrílicos. Fíjate bien cómo ya voy haciendo mi extensión. Voy llevando perfectamente hasta el largo de punta que vaya a construir, siempre alternando los colores. Como ya lo mencioné, es solo referencia. Recuerda que tú puedes utilizar los colores que desees y el tipo de acrílicos que desees, porque como ya lo dije, estamos ya en el terreno de la creatividad y aquí todo se vale, mis amores. Entonces vamos a ir construyendo nuestra punta. Ya que tenemos listo esto, voy a estar utilizando también alita de ángel, que es una decoración súper básica para mi gusto. Yo la tengo en varios colores porque la utilizo muchísimo. Me parece que da un efecto precioso a los encapsulados, un brillo muy bonito.
y es muy versátil, se puede utilizar para estilos muy variados de diseño. Entonces con acrílico transparente la voy a estar colocando de esta forma. Recuerda, mi corazón, que si te gusta mi contenido y no quieres perderte ninguna de mis clases, solo tienes que suscribirte a mi canal. Suscríbete y da clic en la campanita, en la opción que dice todas, para que YouTube te pueda notificar cada vez que subo un nuevo video, o bien déjame un comentario en mi video más reciente para que así puedas recibir el corazoncito notificador. Cuando recibas un corazón de mi parte, sabrás que yo acabo de subir un nuevo video. Cuando nuestro acrílico haya secado lo suficiente, vamos a presionar con nuestra pinza para curva C. Esto es para marcar y acentuar un poco más la curvatura C de nuestra uña y lograr una estructura más resistente. Entonces, después de esto voy a aplicar un poco más de acrílico de color, solo un poco, para dar un efecto en algunas secciones de la uña como de más profundidad al encapsulado, que se vean las decoraciones que apliqué como en diferentes capas. Esto crea un efecto precioso cuando entra la luz a la uña, que ya lo van a ver al final en las últimas tomas, mis amores. Entonces, después de esto ya puedo retirar mi forma para escultura. Y ahora sí voy a terminar mi encapsulado. La primera perla de encapsulado en esta ocasión inicio desde zona de cutícula y vamos sellando muy bien la zona de cutícula y barremos el resto hacia la punta. Donde me quedé, aplico la siguiente perla y hago lo mismo. Lo uno primero con la perla anterior y barro hacia la punta, y de esa manera voy formando toda mi cápsula. Al final ya aplico la última perla en la zona de la punta y termino de dar estructura con ella a toda mi uña. Es muy sencillo, mis amores. Lo único que tienen que tomar en cuenta es la cantidad de producto que van a utilizar para que no terminen con una uña súper gruesa que tengan que limar un montón. Recuerden que como ya apliqué capas de acrílico y el encapsulado, eso va a aumentar volumen a mi uña. Entonces ya con el acrílico transparente, la última capa de encapsulado, yo solamente voy a completar para dar la estructura final a mi uña. Entonces, dependiendo del volumen que ya se haya generado con las primeras capas, dependiendo del diseño que yo haya hecho, va a ser la cantidad de acrílico que yo voy a utilizar. Tienen que aprender a modular el tamaño de sus perlas. Recuerden, para eso es bien importante la clase número 2, donde les enseño cómo medir el tamaño de las perlas y cómo controlar su acrílico. Eso es muy importante para ya ir teniendo más control del producto, aplicar la cantidad precisa de producto y que nuestro limado sea súper rápido. Y aquí ya estoy limando mi uña. Como siempre saben que empiezo laterales y punta, después sello cutícula con una lima más fina y después regreso a la lima de grano 100 y termino ya de limar el resto de la superficie. Una vez que termino de limar, vamos a pulir toda nuestra uña bien pulidita. También el pulir muy bien nuestras uñas, va a hacer que nuestro finish gel se incremente el brillo, se va a ver más brilloso. Cuando la uña está bien pulidita, eso aumenta el brillo de nuestro gel finalizador. Así que es bien importante limar muy bien nuestra uña, sobre todo cuando se trata de un encapsulado. Ya que terminamos de pulir, vamos a limpiar muy bien cualquier residuo de polvo. Y ahora sí aplicamos nuestro finish gel. En este caso yo estoy utilizando UV, lo voy a llevar a curar a mi lámpara, pero recuerda que puedes utilizar también gel frío que no requiere curado en lámpara. Y así es como queda nuestra primera uña. Observa el brillo de este encapsulado, cómo se aprecia como en diferentes capas, porque así fue como lo apliqué. Y aquí tenemos ya nuestro primer encapsulado básico. En la parte lateral observa cómo queda nuestra uña, bien marcado todo lo que es toda su estructura por la parte de atrás y por la parte frontal. Fíjate cómo no tiene que quedar gruesa tu punta. Por más que hayamos aplicado distintas capas de material de producto, las dimensiones de nuestra uña siempre deben ser correctas. Ahora, para la siguiente uña voy a estar utilizando este acrílico de Mia Secret que se llama Frosted Pink. Y con él voy a realizar una plataforma. Aquí ya avancé, ya tengo colocada mi forma para escultura, la apliqué y la coloqué de la misma manera que lo hice con la uña anterior, mis amores. Recuerden que si tienen alguna duda sobre cómo se coloca la forma para escultura,
Eso depende del tipo de punta que vayan a construir. Para eso, les repito, son muy importantes las clases 14, 15 y 16. Bien, ahora lo que estoy haciendo es otra técnica en la que primero voy a construir una plataforma. Una plataforma es como una base de acrílico muy delgadita. Tiene que ser delgadita y la voy a hacer desde cutícula hasta la punta, dependiendo cómo lo vayan a hacer. A veces puede ser desde la mitad de la cama de uña hasta la punta, pero lo importante es construir todo el borde libre con esta plataforma. Tiene que ser delgada. La mayoría de las veces se hace con acrílico transparente, pero no es necesario hacerlo siempre con acrílico transparente. Como pueden ver, en esta oportunidad yo estoy utilizando otro color porque mi diseño que voy a hacer así lo requiere. Entonces puedes hacer tu plataforma con otros colores, pero sí te recomiendo que sean acrílicos de gama básica. Recuerda que los acrílicos de gama básica pueden hacer contacto directo con la uña natural, como lo estoy haciendo en este caso, es decir, no requiere la primera capa de acrílico transparente, lo aplicas directamente y son pues como el mismo acrílico transparente, el rosa, los covers o estos acrílicos naturales que puedes aplicar directamente a la uña natural. Entonces, ya que he esculpido toda mi plataforma, aquí voy a aplicar un poco más en lo que es la zona de tensión para nivelar un poco más ese huequito que es característico de las estructuras europeas. Bien, ya que ha secado suficiente mi acrílico para presionar con la pinza, voy a presionar con mi pinza de curvatura C para marcar más esa curva y mi uña quede más resistente. Recuerda que la curvatura C agrega resistencia a nuestras uñas, sobre todo cuando llevamos uñas muy largas. Es recomendable que tengan bien marcadita su curva C para que sean más fuertes. Entonces, ahora voy a estar utilizando flores secas y voy a utilizar nuevamente el alita de ángel que ocupé en la uña anterior. Y la voy a estar colocando con el mismo acrílico que usé para mi plataforma. Con el mismo acrílico voy a estar colocando esta decoración. Aplico un poquito de acrílico como si fuera pegamento. De esa manera voy aplicando después la decoración. Poco a poco la vamos ubicando exactamente en las zonas donde quieres que queden. Aquí voy a poner ya el alita de ángel para agregar un poquito de brillo. Aquí tú puedes poner la decoración que quieras, pero aquí te voy a mostrar por qué lo hice con esta plataforma. Ya una vez que termino de poner mis flores, observa cómo esta flor pues queda como levantadita. Si yo lo dejo así va a ser un poco complicado encapsular y corro el riesgo de que me quede como por fuera o que al momento en que esté limando me lleve la decoración. Entonces, para que se amolde perfectamente a la forma de la uña, como he marcado una curvatura C muy pronunciada, voy a presionar con una bolsa de plástico de esta forma. Esto no lo puedo hacer si tengo la forma para escultura o directamente sobre la forma para escultura porque se me deformaría. Sería un desastre. Por eso es más cómodo y mucho mejor primero hacer mi plataforma y sobre la plataforma entonces sí ejercer esta presión para que mi decoración, aquí ya lo puedes ver, se amolde perfectamente a la forma de la uña. Cuando trabajamos con este tipo de decoración que necesitamos amoldar a la forma de la uña, te recomiendo hacer la técnica de plataforma primero para tu encapsulado. También si es que fueras a crear un 3D encapsulado, haces tu plataforma, luego tus 3D y luego lo encapsulas. O para la técnica de reversa, como lo mostré en el video anterior, que es la clase número 17, donde realizamos técnica de reversa. También para la técnica de reversa yo utilizo plataforma, así que puedes ir a ver ese video para que veas cómo lo aplico. Aquí ya estoy haciendo mi encapsulado. Antes de encapsular, primero apliqué un poco más del acrílico frosted sobre las hojitas para crear una especie de baño de leche, que así se le llama a esta técnica de diseño. Y ahora sí sigo encapsulando. Aquí el encapsulado lo comencé por la parte de la zona de tensión de la uña. Y después me fui a cutícula y por último a la punta. Son las dos maneras en que podemos aplicar ya nuestras perlas de encapsulado. Tú puedes optar por una u otra, como te sientas más cómoda o como tú sientas que te va quedando mejor tu estructura o que se facilita más el trabajo para ti.
Entonces ya que termino de encapsular toda la uña, esperamos a que el acrílico seque muy bien y ahora sí comenzamos con todo nuestro proceso de limado. Igual como en la uña anterior, siempre comenzamos laterales primero, después la punta, cambio de lima a una lima menos abrasiva, que yo utilizo un grano 150 para limar la zona de cutícula, y después regreso con la lima 100 para terminar de limar la superficie. Mis corazones, las invito a seguirme también en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, en Facebook. Instagram y Facebook es donde estoy más activa siempre, pero también estamos en TikTok, en Pinterest. Por allá pueden seguirme también. Les estoy compartiendo otro tipo de contenido a través de mis redes sociales. Los enlaces los encontrarán abajo en la cajita de información. Así que revisen los enlaces, mis amores, porque ahí también están los enlaces directos a mi página web oficial y a otras listas de reproducción de videos que seguramente te pueden interesar. Entonces, mis amores, les recuerdo que si se perdieron alguna de las primeras clases de este curso, les voy a dejar aquí en la pestaña superior de la derecha el enlace para que puedan ir. Solo den clic ahí donde dice curso completo aquí para que puedan ver el curso completo. Es muy importante todos los fundamentos básicos de lo que es la estructura de uñas, comprender el manejo del acrílico, todos estos tipos de cosas, porque lo más importante para que tus diseños luzcan bellísimos es que estén construidos sobre una superficie bien hecha. Si tu uña no está bien construida, pues no va a ser resistente. De nada sirve que hagas tampoco el diseño más hermoso en una uña que te dure solo 3 días. Entonces, todo lo básico son las bases para que tú puedas construir un trabajo de calidad sobre todo. Así que por ahí te lo dejo, ve, échale un vistazo y estoy segura que encontrarás algo que te vaya a ayudar y que vaya a resolver algunas dudas que tengas. Bien, mis amores, ya una vez que termino de limar y todo, apliqué ya mi capa de finish gel y así es como queda mi uña. Aquí te la muestro desde superficie, cómo queda este encapsulado precioso. Desde el lateral aquí puedes observar los laterales rectos, en la superficie su estructura también recta, como es característica de la escultura europea, y desde la punta tienes que ver también que tu punta no debe quedar gruesa. A pesar de que hayas encapsulado lo que hayas encapsulado, las dimensiones de tu uña siempre deben de ser las correctas. Y bien, mis amores, ya están listos para pasar a la siguiente clase. Solo tienen que dar clic en el cuadrito que está apareciendo en su pantalla o bien suscribirse solo dando clic en el botón que tiene mi logo. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.